Bien, jóvenes, aquí tenemos ahora lo que es la simetría axial. La simetría axial, al igual que la simetría central, es un tipo de transformación asimétrica. ¿Qué significa asimétrica? Que es una reflexión. La figura se va a reflejar manteniendo su tamaño y magnitud. Pero la simetría se puede hacer también con respecto de un punto. O sea, podemos transformar un punto y no solamente una figura. Aquí les voy a explicar dos ejemplos. Uno primero con un punto y luego otro con una figura. Cuando hablamos de simetría axial, estamos diciendo que cada punto de la figura o el punto que vayamos a transformar va a estar a igual distancia de lo que es un eje de simetría. En la simetría central, lo que funcionaba como eje de simetría era un punto, pero en este caso tenemos un eje, una línea recta que puede ser vertical u horizontalmente, también puede estar inclinada. No importa la forma en cómo esté la línea. Cuando hablamos de simetría axial, lo vamos a hacer en función de una línea recta que se llama eje de simetría o eje de reflexión. Si ustedes se fijan, cuando ustedes se miran al espejo, ustedes están observando a ustedes mismos. Eso es una forma de reflexión en la naturaleza, puesto a que cuando usted se ve en el espejo, usted se va a ver con su misma característica. Usted va a ver que tiene la misma nariz, que tiene los mismos ojos, que tiene las mismas orejas. Todas sus partes van a ser la misma porque usted se está reflejando. Entonces, eso mismo sucede con las figuras geométricas cuando sufren una transformación asimétrica. Dígase una simetría axial o central, dígase una rotación o también una traslación. La figura se va a mantener igual en forma y tamaño. Entonces, cuando hablamos de simetría axial, estamos diciendo que vamos a reflejar la figura a partir de un eje de reflexión, de un eje que se llama eje de simetría. Entonces, aquí tenemos el eje de manera vertical. Yo lo hice intermitente, pero de igual manera puede ser una línea recta totalmente marcada, no importa. Entonces, tenemos el punto A, que es el punto que vamos a transformar. Entonces, partiendo de que el punto A está de este lado, ¿verdad? Tomamos la distancia que tenemos desde el punto A hacia el eje de simetría. Y esa misma distancia vamos a medir desde el eje de simetría hacia el otro lado del eje, de forma perpendicular a este. Es decir, va a cortar el eje y va a cortar el eje formando un ángulo de 90 grados para que sea perpendicular. Entonces, la distancia que tenemos de aquí hasta acá sería la distancia que vamos a tener desde aquí hasta este lado, asumiendo que es por aquí la distancia. Entonces, por aquí tendríamos el punto A', y eso sería la simetría axial con respecto a un punto, tomando en cuenta que se hace a través de un eje de simetría. Bien, entonces ahora vamos a hacerlo mediante una figura. Bien, en este caso, jóvenes, tenemos una figura. Como pueden observar, tenemos un triángulo rectángulo y tenemos nuestro eje de simetría o eje de reflexión. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a transformar este triángulo ABC por medio de este eje de simetría. Y para hacer esto tenemos que tomar en cuenta que cada punto de la figura debe de estar en su reflexión la misma distancia que está el punto hasta el eje de simetría. Esta es la que yo debo de guardar desde el eje de simetría hasta el punto que voy a reflejar. Y esto se va a hacer de manera perpendicular al eje. Entonces, trazando esto, lo que vamos a hacer es
la distancia que tenemos desde el punto C, ¿verdad? Más o menos, ahí el punto C, esa distancia que tenemos de ahí a ahí, es la distancia que vamos a trazar desde acá hacia el otro lado donde se va a reflejar el triángulo. Sería la distancia más o menos por aquí. Aquí estaría el punto C'. Bien, el punto C'. Entonces ahora vamos a tomar el punto B. El punto B, vamos a decir, ¿verdad?, la distancia que está desde él hasta acá, el eje de simetría va a ser la misma que va a estar desde el eje de simetría hacia donde se va a trasladar el punto, más o menos aquí. Entonces, más o menos por acá está el punto B'. Entonces, ahora nos falta trasladar el punto A, que es el que está a la misma distancia, si ustedes observan, del eje, que está el punto C, ya que es un triángulo rectángulo. Entonces, lo que tenemos que hacer es seguir esa distancia desde B aquí y alinearla con el punto C. ¿Lo ven? La distancia que hay desde el A hasta aquí es la misma que va a haber desde el eje hasta donde se va a encontrar la figura, el punto. Entonces ahí estaría más o menos el punto. Creo que el B podemos ver un poquito más para acá, ¿verdad? Entonces sería el punto aquí. Ya lo que nos queda es unir los puntos. Si unimos los puntos, lo trazamos ahí. Ustedes, claro está, con una regla lo van a hacer. Unimos los puntos y ahí va a estar el triángulo rectángulo. Recuerden que yo no estoy utilizando herramientas, no estoy midiendo, estoy estimando, pero ustedes con una regla, obviamente, tienen que darle la figura exactamente idéntica porque es una reflexión. En este caso, como ustedes pueden observar, como es un triángulo rectángulo, cuando se refleje se va a ver como de frente, se va a ver como si tuviera un espejo. Este punto de acá, ¿verdad?, como no estamos manejando la distancia, el B sería por aquí, para que el triángulo quede exactamente igual al que estamos trasladando, porque recuerden que no pierde ni su forma ni su tamaño. Entonces, esta es la simetría axial, que va en función de un eje de reflexión, y la central va en función de un punto de simetría. Ahí está, la pueden observar, la figura obtenida, que es, este es el punto A', este es el triángulo ABC', y este es el original.